Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares solemos asociar a la grasa de la dieta, pero no siempre es así y hoy vamos a ver cómo afecta el azúcar a las enfermedades cardiovasculares. A veces cuando hablamos de azúcares, hidratos de carbono, tenemos un poco duda de realmente a qué estamos refiriéndonos, porque no todos los hidratos de carbono son iguales. En este caso me refiero sobre todo al consumo de hidratos de carbono simples, sencillos, de absorción rápida. Esos que generalmente asociamos al consumo de productos, de alimentos procesados, más que al consumo de alimentos naturales. Y por supuesto al azúcar añadido, que se podría incluir también en casa, bien directamente a través del azúcar de mesa o a través del consumo, como se dijo, de otros alimentos que llevan ese azúcar añadido. El azúcar que utilizamos en casa, la sacarosa, está compuesto por glucosa y fructosa, que son los dos monosacáridos en los que tenemos que romper los azúcares para poderlos absorber. Dos de los principales monosacáridos. ¿Qué ocurre? Que los alimentos procesados no siempre llevan la palabra azúcar en su composición, en su listado de ingredientes, sino que pueden aparecer en otros formatos que nos pueden resultar más saludables. ¿A qué asociamos la palabra fructosa? A la fruta, ¿vale? Cuando obtenemos la fructosa del consumo de fruta directo, nos resulta beneficiosa, pero cuando obtenemos esa fructosa a través del consumo de procesados porque se utiliza como endulzante, ya no es nada beneficiosa. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un exceso de azúcar en sangre a nivel de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que saber, por supuesto, también que las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública en muchos países, porque constituyen la primera causa de muerte en gran parte de los países occidentales, tanto en hombres como en mujeres. Lo que puede cambiar igual es la franja de edad en la que afecta más a los hombres y a las mujeres, pero en ambos casos podríamos decir que es la primera causa de muerte. Por lo tanto, vamos a hacer aquello que a nivel dietético nos proteja, que no nos empeore ese riesgo cardiovascular, que ya sabemos todos que está afectado directamente también por nuestra dieta. La mala alimentación, podríamos decir, es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Cuando el médico nos detecta, por ejemplo, en una analítica que tenemos el perfil lipídico alterado, ¿eso qué es? Pues los triglicéridos elevados, el LDL o el colesterol total elevado, HDL, que es el colesterol bueno, bajo. ¿Qué nos va a decir? Quita las grasas de la dieta, que tienes mucha grasa circulando por la sangre y eso es un factor de riesgo para tener arteriosclerosis, es decir, un taponamiento de grasa en nuestras arterias que no permite que circule fácilmente la sangre. ¿Qué ocurre? Que no siempre las grasas son las culpables de esa acumulación de grasa en las arterias, sino que podría ser el azúcar, esos azúcares simples, sencillos que obtenemos a través de la dieta, el responsable de que aumenten esas grasas circulando por la sangre. Y vamos a ver por qué. Vais a ver cómo lo entendéis fácilmente. Un exceso de alimentos dulces o de azúcares sencillos hacen aumentar los triglicéridos. Acabamos de decir que sería uno de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso se vigilan siempre en las analíticas de sangre. Ese aumento de los triglicéridos sucede porque ese exceso de azúcares
que no somos capaces de consumir o de quemar, de utilizar como fuente de energía, se transforman en el hígado en triglicéridos, porque es la forma en la que nuestro cuerpo puede almacenarlos en los depósitos de grasa. Es decir, todo el exceso de hidratos de carbono se almacena en forma de grasa. Y aquí ya no solo serían evidentemente los azúcares simples, sino que los azúcares simples nos hacen aumentar ese riesgo porque se transforman más rápido y más fácilmente en triglicéridos. Pero es que además una dieta rica en azúcares simples hace disminuir los valores de HDL. El HDL, os recuerdo, se llama también colesterol bueno. ¿Por qué? Porque retira el exceso de colesterol que circula por la sangre y lo lleva hacia el hígado para que pues se gestione de manera adecuada o se reutilice. El colesterol es necesario para la formación de las membranas celulares, para la formación de algunas hormonas. Es decir, no es algo malo cuando se encuentra en unos valores adecuados, pero sí empieza a ser peligroso cuando se acumula especialmente en forma de LDL, que es el colesterol malo. Es un transporte que lleva el colesterol hacia los diferentes lugares donde es necesario utilizarlo. ¿Pero qué pasa? Que si no se utiliza porque ahí está en exceso, se queda circulando por la sangre. Y dependiendo del tipo de LDL que tengamos, cuanto más pequeñito y denso sea, más fácil es que se deposite en las paredes de las arterias. Si esto lo juntamos a un exceso de triglicéridos, es como si tuviésemos una bomba de relojería que nos favorece o que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la arteriosclerosis. Y aquí tendríamos también una importante influencia en ese exceso, ¿no?, total de hidratos de carbono del ejercicio físico. No es la misma cantidad de hidratos de carbono la que necesita una persona sedentaria que la que necesita una persona que realiza cierta cantidad de actividad física o incluso deporte o ejercicio físico ya ordenado, ¿no? En este caso, si nosotros valoramos la dieta de esas dos personas y no tenemos en cuenta el ejercicio físico, pues evidentemente vamos a cometer algunos errores. Las personas que llevan vida sedentaria necesitan menor cantidad, pero mucho menor cantidad de hidratos de carbono totales en su dieta. Es decir, ¿se pueden permitir menos caprichos dulces? Pues lo podríamos transformar de esa manera. Si yo no me muevo, no realizo ejercicio físico, el exceso de azúcares sencillos se van a transformar mucho más fácilmente en grasa corporal, en triglicéridos, vamos a decir, que es lo que realmente podemos medir en una analítica, y por lo tanto no tengo tanta flexibilidad en la dieta con esos hidratos de carbono. Es preferible comer patata, un poquito de pan e incluso arroz o pasta en la dieta de manera adecuada, cumpliendo mis requerimientos, pero claro, si además incluyo el cacao soluble en el desayuno, un par de cucharitas de azúcar en el café de después de comer y además pues me tomo unas galletitas a media tarde que me entran así unas ganas de dulce terribles, pues me estoy pasando seguro de cantidad de hidratos de carbono y sobre todo de esos hidratos de carbono sencillos que son los que van a afectar de peor manera al funcionamiento del metabolismo de la glucosa. ¿Cómo? Pues porque además me pueden acelerar, además de reducir HDL, aumentar triglicéridos y aumentar el LDL, el colesterol malo, me aumentan el azúcar circulando por sangre, la resistencia a la insulina y por lo tanto un factor de riesgo para tener diabetes tipo 2. Es decir, es como si fuese una bola de nieve que va rodando, rodando, rodando y cada vez se hace más grande. Si no hacemos modificaciones en la dieta, reduciendo primero esos azúcares sencillos y controlando el resto de los hidratos de carbono, ¿qué ocurre?
la bola rodará más despacio, pero seguirá rodando. Es decir, en vez de tener una pendiente así grande, pues la ponemos un poquito más equilibrada, pero no estamos mejorando sustancialmente el problema. Pero bueno, en principio lo que yo quiero con este vídeo es que os deis cuenta de que cuando tenemos el colesterol elevado, lo único a vigilar en la dieta no son las grasas, sino que primero deberíamos vigilar o modificar de nuestra dieta el consumo de hidratos de carbono totales, sobre todo reduciendo los de absorción más rápida, y de esa manera vamos a mejorar muchísimo el perfil lipídico y el riesgo aterogénico, es decir, el riesgo de que se produzca arteriosclerosis. Si reducimos totalmente el consumo de procesados dulces, automáticamente, bueno, dulces o no tan dulces, pan de molde, por ejemplo, que lo podríamos considerar salado, es un alimento muy rico en hidratos de carbono, también simples de absorción rápida. Por lo tanto, primero hacemos vamos a decir, apuntamos todo lo que comemos día a día, vemos dónde pueden estar esas fuentes de hidratos de carbono sencillos, vamos sustituyéndolas o eliminándolas de la dieta. Y os segurísimo que vais a mejorar no solo el perfil lipídico, sino también la glucemia, que es algo importante a tener en cuenta porque sumamos factores de riesgo para nuestro estado de salud. Así que espero que este vídeo os sirva un poco para recapacitar cuando tenéis el colesterol elevado. No solo vigilamos las grasas, sino que también vigilamos el azúcar de la dieta. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.